Y vamos a leer desde el versículo número 1 al versículo 12, que es lo que nos toca leer el día de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 1 al 12. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Qué bonito nombre, Trófimo, ¿no? Para que le ponga a su hijo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, les dialogaba, es literalmente el texto griego, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Pues no hay que dormirse, hermano. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos acercamos delante de tu palabra para aprender más de ti. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por ayudarnos. Gracias porque nos podemos acercar libremente delante de tu palabra. Habla nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en esta noche para aprender qué es lo que tienes que decirnos a nosotros, qué quieres que hagamos, Señor. Somos siervos tuyos, dispuestos a hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, las cartas del apóstol Pablo son cartas que tienen muchísimo valor. Y tienen valor doctrinal, por ejemplo, valor teológico. Las cartas del apóstol Pablo hablan de muchas doctrinas y de mucha teología. Y por eso es que se basa en muchas doctrinas del Antiguo Testamento que son perfeccionadas por medio de la revelación progresiva. Lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento no fue completo, fue parcial. Lo que Dios revela en el Nuevo Testamento es lo completo, es el complemento que le faltaba al Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo fue uno de los privilegiados, porque aproximadamente 12 o 13 cartas de las 27 que hay en el Nuevo Testamento le pertenecen al apóstol Pablo. O sea, hermanos, la mitad, un poco más de la mitad, pertenecen al apóstol Pablo, hermano. Solamente de él. Entonces, no solamente tiene un valor teológico doctrinal, también tiene un valor práctico, porque da consejos a los cristianos de cómo llevar su vida práctica, ¿verdad? El día a día. Cómo enfrentarse al mundo, cómo enfrentarse al pecado,
cómo ser mejores cristianos, cómo demostrar una verdadera vida espiritual. Pero también tiene bastante información administrativa de cómo solucionar los problemas dentro de la iglesia. Hermanos, los problemas dentro de la iglesia no se solucionan con un manual bíblico, pastoral, cómo solucionar sus problemas en 20 pasos. No. Los problemas en la iglesia y los problemas que presenta la iglesia se solucionan únicamente con la palabra de Dios. La Biblia, que es palabra de Dios, nos da todas las directrices para que nosotros podamos obedecer, acatar, someternos a la enseñanza bíblica de cómo administrar la iglesia de Dios. Amén. Saber cómo administrar la iglesia de Dios. Así que las cartas del apóstol Pablo eran cartas que tenían un valor doctrinal, teológico y también administrativo para la iglesia. Estas cartas, por ejemplo, eran cartas, algunas, dice el apóstol Pedro, difíciles de entender. Mire 2 de Pedro capítulo 3, vamos para allá. 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 15. Mire lo que dice ahí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué Dios es paciente? Porque quiere salvar. Si Dios no fuera paciente, ya nos hubiera destruido, hermano. Amén. Por eso Dios es paciente. Ahora mire ahí. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas. O sea, todas las epístolas del apóstol Pablo hablaban de cómo la paciencia de Dios espera para salvar a los hombres. Y luego dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas que son difíciles de entender. ¿Y quién escribe esto? Pedro el apóstol, un hombre de Dios, un hombre que tenía revelación, sabiduría, conocimiento. No era cualquier persona el apóstol Pedro, hermano. Y él dice que habían cartas y epístolas de Pablo que eran difíciles de entender. Pero no solo eso, miren lo que dice, las cuales, o sea, esas cartas, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. La palabra escritura, ¿qué significa? ¿A qué hace referencia la Biblia cuando habla de escritura? ¿Qué cosa es la escritura? Puede intervenir, hermano, no me mire así con ojo de becerro desvelado. ¿Qué cosa es la escritura? El Antiguo Testamento. La escritura es el Antiguo Testamento, porque era lo único que estaba escrito hasta ese momento. ¿Sí me entienden o no? Ahora, Pedro dice que los indoctos, ¿quiénes son los indoctos? Los ignorantes, los que se creen doctos pero no son doctos. Pedro dice que los indoctos y los inconstantes, ¿quiénes son los inconstantes? Esos que están un tiempito y después se van, esos son inconstantes. Esos que vienen temprano de vez en cuando, esos que vienen a la iglesia cuando se acuerdan, esos son inconstantes. Y encima quieren ser maestros de la Biblia. Y encima se molestan cuando no les pone uno a predicar. ¿Y por qué no me pone? No llegas temprano, no vienes correctamente a la iglesia del Señor, no apoyas en nada, no evangelices y quieres predicar. Anda, que te den púlpito por otro lugar. Acá no. ¿Sí me está escuchando?
Hay gente que le encanta el micro. Tú quieres tu micro. Mira, yo te voy a ver a ti con una intención de querer micro. Para tu cumpleaños te voy a comprar un micro y te lo voy a regalar. Porque hay gente que le encanta, ¿no? Es que yo quiero predicar. Yo quiero, como hubo alguien que una vez me dijo, pastor, quiero que me ponga por favor a leer la Biblia. Ah, gloria a Dios, quiere servir. Y no era que quería servir, quería que le vea a fulana. Así es, hermano. Así es. Hay cosas que parecen muy piadosas, pero se hacen con otras intenciones. ¿Está escuchando la palabra de Dios o no? Esos inconstantes, esos indoctos, tuercen las cartas del apóstol Pablo, como es una partícula, es un pronombre relativo, como partícula relativa, que indica la misma categoría comparativa de lo que se está diciendo. O sea, lo que se está diciendo es las epístolas de Pablo. ¿Y con qué se le está comparando? ¿Con qué se le está comparando? Con las otras escrituras. Y las escrituras se refiere al Antiguo Testamento. O sea, el apóstol Pedro está poniendo las epístolas del apóstol Pablo a la misma altura que la autoridad ¿de qué? Del Antiguo Testamento. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, desde temprano en la época de la iglesia, ya los apóstoles reconocían las cartas de Pablo como autoridad divina. Algunos dicen, no, que el canon son las reglas por las que tuvo que pasar, la composición de los libros, la selección de los libros que pertenecen a la Biblia. Eso se llama canon. Yo también tengo un canon, mi cámara. No, la cámara canon es otra cosa. Yo me refiero al canon bíblico. El proceso de selección por el que tuvo que pasarse antes de que conformara los 66 libros que tenemos en la palabra de Dios. Se llama canon. El próximo año vamos a empezar todos los martes a estudiar teología, hermano. Las 10 doctrinas de teología. Vamos a estudiar teología, cristología, neumatología, soteriología, amarteología, angelología, eclesiología, escatología, demonología y hasta satanología, el estudio de Satán. Todo vamos a estudiar, hermano, el próximo año. Todas las doctrinas vamos a estar estudiando. Paso por paso, versículo por versículo. Y voy a traer mi pizarra acá, van a ver. Voy a traer mi pizarra. Paso por paso voy a empezar a enseñar todo lo que es doctrina, los martes. ¿Qué le parece, hermano? ¿Está interesante o no? El próximo año sí o sí, yo ya he dicho ya. De acá no voy hasta que acabe las 10 doctrinas. Enseñarle todas las doctrinas, hermano. Entonces, hermanos, ya desde temprano en la época de la iglesia se aceptaba los escritos del apóstol Pablo en la misma autoridad que los escritos del Antiguo Testamento, a lo que los judíos y los cristianos le llamaban escritura. Amén. Le llamaban escritura. Ahora, hermano, ¿cómo es que un cristiano crece en su vida espiritual? Leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Es bueno leer los evangelios? Sí, es bueno. ¿Es bueno leer el Antiguo Testamento? Es formidable. Pero más importante es que el cristiano lea las cartas de Pablo. O sea, en un rango, entiéndame, escúchame acá, no voy a decir que estoy enseñando otra tontería, escucha acá. En un rango de importancia, todos los libros de la Biblia son importantes y son buenos. Pero por orden de prioridad, el recién convertido, ¿qué tiene que leer? Apocalipsis, ¿no?
¿Tiene que leer Apocalipsis? No. ¿Qué tiene que leer un recién convertido? En orden de prioridades. Los evangelios, ya, claro, pero uno en específico. ¿Cuál debería leer un recién convertido? Juan. El Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque dice que el Evangelio de Juan se escribió con el propósito de que el que lea, crea que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso tiene que, el recién convertido tiene que leer Juan. Porque Mateo, Marcos y Lucas tiene que interpretarse de una manera completamente distinta a Juan. Juan no te habla nada de teología sobre el reino de Dios. ¿Me entiende? La esperanza mesiánica de un reino que había de venir, que los judíos creían que iba a ser el Mesías gobernando durante 1000 años el mundo. Eso sí se ve reflejado en Mateo, Marcos y Lucas, pero no se ve reflejado en Juan. En Juan, en los libros, en los evangelios sinópticos, escúcheme aquí, en los evangelios sinópticos, el tema principal es Cristo viniendo para salvar el alma de las personas. ¿Usted qué dice? Cuando Cristo viene predicando en los evangelios sinópticos, ¿qué viene predicando? Me anda mirando asustado, hermano. Cuando Cristo viene predicando en los evangelios sinópticos, sinóptico viene del griego sium óptico, que significa de una sola mirada. O sea, son 3 evangelios que son igualitos, parecidos. Mateo, Marcos y Lucas. Juan es otra cosa. Los evangelios sinópticos, hermano, tienen un mensaje principal. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo vino? Me voy a volver maestro hoy día. Hoy día no voy a volver a predicar, voy a ser maestro hoy día. Voy a cambiar la chaqueta y me pongo el chaquete de maestro. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal en los evangelios sinópticos? El reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? En el libro de Mateo se habla muy poco del reino de Dios y se utiliza un término sustitutivo que es el reino de los cielos. Y Cristo usted lo va a ver en el libro de Mateo diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí o no? Y la gente cree que el reino de los cielos es el reino que está arriba, porque es de los cielos, ¿sí o no? Pero eso no es así, porque tú te andas comprando tu agua cielo y no crees que eso viene de arriba, ¿o sí? No, pues. Lo que pasa es que la palabra cielos es una palabra que sustituye al término Dios, que entre los judíos era un término muy respetado. La palabra Dios, en hebreo Elohim y en griego Theos, eran 2 palabras que los judíos tenían mucho cuidado de decir. Hasta el día de hoy, los judíos solamente dicen Elohim en servicios religiosos. Fuera de los servicios religiosos, ellos dicen Elohim, no Elohim. La diferencia es cambian la H por la K. ¿Por qué dicen Elohim y no Elohim? Porque Elohim es el nombre de Dios y no tomarán el nombre de Dios en vano. Por eso dicen Elohim. ¿Sí me entiende o no me entiende? Para evitar usar el nombre de Dios en vano. Ahora, entre los judíos de la época de Cristo, el nombre de Dios era un nombre impronunciable, no se podía pronunciar. Entonces, como el Evangelio de Mateo fue escrito ¿para quién? Para los judíos. Escribir siempre la palabra Dios hubiera sido ofensivo para los judíos. ¿Sí o no? Por eso que Mateo, de una manera sabia e inteligente, cambia el término Dios por cielos. Cielos era un nombre que se le acuñaba a Dios. Y entonces cuando de la boca de Cristo aparece el reino de los cielos en el libro de Mateo, ¿a qué se está refiriendo? Al reino de Dios. ¿Amén o no amén? Hay algunos teólogos por ahí que hacen una división entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Y dicen que el reino de Dios es el milenio
y el reino de los cielos es el reino que está arriba. Falso, mentira. El reino de los cielos es un término sustitutivo al reino de Dios, que como el Evangelio de Mateo era escrito para judíos, se tenía que tener cuidado de usar el nombre de Dios indiscriminadamente. Amén. Pero a todas luces es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, usted se va a dar cuenta que el mensaje del libro de Mateo, Marcos y Lucas es: el reino de los cielos se ha acercado. Y los judíos rechazando al rey y rechazando al reino, ¿sí o no? Ese es el mensaje. Ahora, ¿qué cosa es el reino de Dios para los judíos? ¿Qué entendían cuando Jesús decía el reino de Dios se ha acercado? ¿Qué entendían ellos? ¿Qué era el reino de Dios para ellos? Porque entre nosotros hablamos del reino de Dios y creemos que nos vamos a ir al cielo. Y yo no estoy diciendo que nos vamos a ir al cielo. Ahora, ¿qué hagamos en el cielo? Eso es otra cosa también. ¿Usted qué cree que vamos a hacer en el cielo? A ver. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer? Alabar a Dios. Pero eso va a ser en la eternidad. Y la eternidad va a ser acá en la tierra, renovada. No va a ser en el cielo. ¿O sí? ¿Usted cree que los que mueren, los cristianos que mueren hoy en día, se van al cielo a adorar a Dios? El cielo es un lugar de espera, hermano. Un lugar de espera. ¿A qué van a esperar? La resurrección. Y una vez resucitan, se vienen con Cristo a reinar en la tierra 1000 años. Y luego pasan a la eternidad. Entonces el cielo es un lugar de espera. El cielo es solamente una estación hasta que venga el tren al que nos traiga a la tierra. Y el error que a veces cometemos es que cuando vamos a predicar, mire lo que decimos. Escucha acá. Vamos a predicar al incrédulo y le decimos: si murieras tú hoy día, ¿dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Pero la pregunta es, ¿la meta de la salvación es llegar al cielo? ¿Esa es la meta? No. La meta de la salvación es entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios es el milenio. ¿Sí me entiende o no? Esa es la meta. El cielo es un lugar de espera para los salvos hasta el día de la resurrección, y una vez resucitan, se van con Cristo, reciben las coronas y vuelven con Cristo. ¿Pero vuelven para qué? Para el milenio. ¿Y quiénes entran al milenio? Los salvos. Entonces, la pregunta que le tenemos que hacer a los incrédulos es: si tú murieras hoy, ¿llegarías a entrar al reino de Dios? Esa sería la predicación del reino. ¿Sí me entiende o no me entiende? Pero andamos hablando del cielo. Uy, y que en el cielo, y todavía te andas comprando esos videos de gente que se anda muriendo 3 días en el cielo, 3 días en el infierno, y hacen su tour, ida y vuelta. Ya son caseritos ya que se van muriendo, y te andas comiendo: sí, que en el cielo va a haber rosas, colores moradas, anaranjadas, celestes, y que un portón grande que dice bienvenido. ¿Y quién te ha metido tanta falsedad? ¿Sí me están escuchando, hermano? Entonces, en realidad, ¿por qué cree usted que el apóstol Pablo, cuando habla de la muerte del cristiano y de la resurrección del cristiano, el apóstol Pablo utiliza un término, no muerte, sino dormir? ¿Por qué cree que es dormir? ¿Por qué cree que utiliza la palabra dormir? ¿El que está dormido está consciente o inconsciente? Está consciente. ¿Está consciente o no? Sabe todo lo que pasa, pero está inactivo hasta que lo despierten. ¿Entiende o no? Cuando yo soy de la idea de que cuando el cristiano muere, el cristiano va al cielo a esperar la resurrección y queda en un estado de inactividad, pero sí de conciencia. Está consciente de todo, pero inactivo, esperando la resurrección. Y una vez resucite,
entra al reino y entra a la eternidad para adorar eternamente a Dios. Amén. Por eso dice, dormiremos. ¿Amén o no? Entonces, algunos no lo entienden así, pero te estoy explicando más o menos para que sepas. Por eso es que cuando se lee los evangelios, hay que saber interpretar qué cosas son los evangelios. Por lo menos los evangelios sinópticos. Porque Cristo viene a predicar en los evangelios sinópticos no la salvación del alma, viene a predicar la entrada al reino milenial. ¿Sí me está entendiendo, hermano, o no? Porque le está predicando a judíos que esperaban no la salvación del alma, sino la entrada al reino milenial. Y entonces, el hermeneuta, ¿saben quién es el hermeneuta, no? El astronauta. No, hermeneuta. El hermeneuta es el que utiliza las reglas de la hermenéutica para interpretar la Biblia. El intérprete, el hermeneuta, cuando ve los evangelios sinópticos, tiene que entender de plano que en la gran mayoría, no en todas, pero en la gran mayoría de veces, cuando Jesús habla del reino de Dios, se refiere al reino milenial. Amén. Por eso es hasta en la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros, ¿qué reino? Reino milenial. El reino terrenal, aquí en Jerusalén, en la tierra. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, esa es la mirada de los evangelios sinópticos. Algo más para que lo puedas entender. Cuando Cristo da el sermón del monte, ¿el sermón del monte es para nosotros los cristianos o no? ¿O era para los judíos de ese momento? ¿Para quién era el sermón del monte? ¿Para quién era el sermón del monte? Algunos se van mirando, ¿qué cosa es el sermón del monte? Pues, Mateo 5, 6 y 7. ¿Para quién era? Para los cristianos. Entonces, a los cristianos se nos llama sal y se nos llama luz del mundo. ¿Sí? No. No. Vamos a Mateo 5. Para que usted vea. Se me ha metido el espíritu de la enseñanza, hermano. Mire, vamos a... Ay, sí, pastor, porque ya le faltaba. Sí, vamos ahí, vamos equilibrando, hermano. Mira Mateo capítulo 5. Dice, viendo la multitud subió al monte, capítulo 5, verso 1, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? ¿Y qué cosa es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? El reino. Hable fuerte que no lo escucho. El reino milenial. O sea, está hablando de las características que van a tener los judíos que sean aptos para entrar al reino. ¿Sí o no? ¿Cómo tiene que ser un ciudadano del reino milenial? ¿Sí o no? Pobre en espíritu, manso, que tenga hambre y sed de justicia, limpio de corazón, que sea pacificador, que padezca persecución. Esas son características de un ciudadano del reino de los cielos. No del reino de los cielos, sino del reino de Dios, de la tierra. Amén. A esos ciudadanos del reino, Cristo les dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será? Salada, no sirve para nada. Entonces, luego le dice en el versículo 14, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Hermanos, todas estas características del capítulo 5, 6, 7 y 8, 5, 6, 7, son características de los ciudadanos del reino
milenial, no del reino de los, no del cielo, sino de la tierra. Amén. Oye, hermano, andan asustados. No se asuste, estoy enseñándole la Biblia. Eso es enseñanza bíblica. Ahora, no, que a mí no me parece. Una cosa que no te parezca, pero estoy enseñando lo que es. Así se interpreta la palabra de Dios, hermano. Así se interpreta correctamente. ¿Me entienden o no? Ahora, de esto yo puedo sacar una enseñanza. Dios quiere que los ciudadanos del reino sean, por ejemplo, luz, y nosotros tenemos que ser luz. Ahora, ¿los cristianos somos luz o no somos luz? ¿Pero porque Cristo lo dijo en Mateo 5? No. ¿Sabe por qué? Porque Mateo 5 está hablando Cristo de las características de uno que va a pasar al reino milenial. De un judío que pasa al reino. ¿Sí me entiende? ¿Y de dónde sacamos nosotros que los cristianos de esta época, de esta dispensación, somos luz? De las epístolas de Pablo. Porque Pablo dice, andad como hijos de luz. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo, hermano? Entonces, nosotros somos luz no por Mateo 5, sino por las epístolas de Pablo en Efesios 5. Entonces, hay que entender. Entonces, cuando uno mira los evangelios, hay que tener mucho cuidado. Porque el que es un nuevo creyente, si lee los evangelios sinópticos, va a creer que todo Jesús se lo dijo para él. ¿Sí o no? Porque él no conoce lo que es el reino milenial. Él no conoce lo que son las dispensaciones. ¿Y qué va a creer? Que todo ha sido dicho de Jesús para él. Y malinterpreta la escritura. ¿Me entienden o no? Pero el evangelio de Juan no tiene la connotación del reino de Dios. El evangelio de Juan no tiene la connotación de un rey que viene a imponer un reinado. No. Tiene la connotación de que crean que el enviado de Dios es hijo de él para salvar al género humano. No a Israel, sino al género humano. El evangelio de Juan es más profundo que los otros tres. Por eso, si tú le mandas a cualquier persona a leer el evangelio de Juan, no se va a confundir con el reino de Dios, el reino milenial, nada. Lo único que va a leer es a Cristo demostrando que es hijo de Dios. Nada más. ¿Sí me entienden o no? Por eso, en orden de prioridad, ¿qué debe leer un recién convertido? El evangelio de Juan. El evangelio de Juan. Ahora, el cristiano, ¿de dónde debe sacar sus doctrinas? ¿El cristiano de dónde saca sus doctrinas? El cristiano de esta época, de esta dispensación, ¿de dónde debe sacar sus doctrinas? ¿De los evangelios? No, porque los evangelios tuvieron un contexto distinto. ¿Del libro de Hechos? Tampoco, porque el libro de Hechos fue una transición de la ley a la gracia. ¿De dónde deben salir nuestras doctrinas? De las epístolas de Pablo. De ahí sale nuestra doctrina. Pastor, ¿y si solamente de ahí sale nuestra doctrina, entonces hay que arrancar todo lo demás? No, porque el mismo apóstol Pablo dice que lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió. Para sacar enseñanzas. No doctrinas, pero sí ejemplos. ¿Amén o no amén, hermano? Por eso toda la Biblia es útil. Aunque no de todo va a salir doctrina, pero toda la Biblia es útil. ¿Amén, hermanos, o no? Entonces, hay que saber interpretar la Biblia. Porque hay gente que no sabe interpretar. Hay gente que no sabe ni leer la Biblia, hermano. Es increíble. Hasta cantamos un coro. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Escuchado? Y usted le pregunta, ¿y qué significa ebenecer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Amén? No. ¿Quién te ha dicho esa barbaridad? Ebenecer en hebreo significa piedra de ayuda. No significa hasta aquí nos ayudó Jehová.
Te destruí toda tu infancia, ¿no? Infancia destruida en 3, 2, 1. Y yo te lo compruebo con tu Biblia. Mira, vamos para allá, hermano. Es que hay gente que anda malinterpretando la Biblia, hermano. Yo no sé por qué que no leen bien. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. 7:12. Tomó luego, ¿qué? Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ah, ahí está, pastor, ahí está. Tranquilízate, no te desesperes. Tranquilízate. No está diciendo que se traduce o te está traduciendo. ¿Y sabe por qué no te lo traduce? Porque está escrito en hebreo. Y el texto original es hebreo. ¿Para qué lo va a traducir? ¿Sí me entiende? La palabra Ebenezer, si tú te fijas, tiene allí una referencia, ¿no? Un numerito o una letra, ¿lo ves? En tu Biblia. Un numerito, una letra. ¿Y qué dice la referencia? Piedra de ayuda. Entonces, ¿qué significa Ebenezer? Piedra de ayuda. Puso una piedra, le llamó piedra de ayuda y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Son dos cosas distintas. ¿Amén o no? Andamos malinterpretando la Biblia. ¿Por qué? Porque nos falta reglas de interpretación. Ay, que, pastor, mañana es mi examen. Mañana es mi examen, pastor, pero yo sé que voy a aprobar. ¿Eso te ha pasado a ti? No diga mentiroso. ¿Te ha pasado, sí o no? Mañana yo voy a aprobar porque la palabra dice, de manera bien clarita dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encima lo pones al final de tu examen para que no te jalen. Igual te jalan. ¿Y sabe por qué? Porque lo has malinterpretado. Miren lo que dice Filipenses 4:13. Para que entiendas a qué se refería Pablo con lo que estaba diciendo. Verso 10, 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? Oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, puedo tener riqueza y puedo tener necesidad. No tengo problema. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para estar en abundancia como para padecer necesidad. O sea, estoy capacitado para todo. Y luego dice: todo lo puedo ¿en qué? ¿En quién? Ya, ¿a qué se refiere? ¿Todo lo puedo hacer o todo lo puedo soportar? Todo lo puedo soportar. O sea, puedo soportar hambre y puedo soportar riqueza. Porque todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. No es todo lo puedo hacer, porque si todo lo pudieras hacer, serías todopoderoso. ¿Sí me entiende? Amén. O sea, hay que saber interpretar la Biblia, hermano. Por eso hay reglas de interpretación. Y creo que lo primero que voy a hacer el próximo año es empezar con un curso de hermenéutica. ¿Qué le parece? Antes de entrar a teología, vamos a empezar un curso de hermenéutica. 10 reglas básicas para interpretar la Biblia. Reglas básicas. Para que no se deje engañar, hermano. Amén. Para cuando leamos, interpretemos. Nos demos cuenta qué dice realmente el texto. Y no nos vayamos por la tangente, hermano. Amén. La interpretación es muy importante, hermano. Muy importante. Y más hoy en día, cuando hay gente que mal interpreta la Biblia o mal lee la Biblia.
Mal lee. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, y ya termino con esto, hermano. Hay personas, por ejemplo, que leen en el libro de 1 Corintios. Mire usted 1 Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué significa que afrenta su cabeza? O sea, deja mal a Cristo. Si una persona, si un varón ora cubriéndose la cabeza, deja mal a Cristo, porque Cristo es su cabeza. No está hablando de esta cabeza, está hablando de Cristo como cabeza. Amén. ¿A poco no lo habían leído así? ¿Ve? Usted creía que afrentaba su cabeza. No, afrentaba a Cristo, que es su cabeza. Y luego dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su ¿qué? ¿Quién es su cabeza? Su esposo. ¿Me entiende? ¿Y a qué significa descubierta? ¿Qué significa descubierta? Cabeza descubierta, ¿qué significa? ¿Cocoliza? No. Cabeza descubierta significa la palabra catalupto. Significa velar. Apocalupto significa develar. Cabeza descubierta es apocalupto, sin velo. ¿Sí me entiende? Lo que está diciendo Pablo es, si una mujer ora sin un velo, está avergonzando ¿a quién? A su marido. Porque lo mismo sería como si se hubiese rapado. En otras palabras, si una mujer no usaba velo en la época del apóstol Pablo, era como una ramera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque las rameras se rapaban el cabello. Ahora mire lo que dice ahí. Porque si la mujer no se cubre, o sea, si la mujer no usa un velo, que se corte también el cabello. Y luego dice, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. ¿Con qué? Con un velo. Y luego dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, ahí sí se refiere cabeza, ¿ve? Debe tener una señal de autoridad que esté sobre su cabeza, se refiere a su cabeza física, por causa de los ángeles. Porque los ángeles andan mirando a ver si las mujeres se someten. ¿Está escuchando usted que es rebelde? Que anda escuchando RBD como si fuera su himnario favorito. Que yo no me someto a nadie, que anda mi vida a nadie le importa. Tienes que aprender a someterte. Amén. Hoy nos dices amén, amén. Ahora miren lo que dice ahí, porque los ángeles te andan mirando. Los ángeles te miran. Verso 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Con qué se cubriría la cabeza? ¿Con qué se cubría la cabeza? Con velo. Con un velo. Verso 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Ya ve? Acá viene la mala interpretación. Acá viene la mala interpretación. Porque algunos dicen, bueno, sí, el apóstol Pablo está diciendo que la mujer tiene que cubrirse la cabeza con un velo,
Pero el versículo 16 dice que el cabello es el velo. Así que si tiene cabello largo, ya no necesita velo. ¿Verdad o mentira? Falso. Falso de toda falsedad. Pablo no está diciendo que la mujer solo necesita cabello largo. Pablo está enseñando que la mujer necesita un velo. ¿Cómo lo sabes? Míralo allí, léelo conmigo, versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, ¿con qué? ¿Con qué? Con un velo. Que se corte también, ¿qué? Dos cosas, velo y cabello. No está diciendo que el velo es el cabello. Y es más, la palabra cubrir o descubrir en griego es calupto o apocalupto. ¿Sí me entiende? Eso es cubrir o develar. Pero en el versículo 16, en el versículo 15, porque en lugar de velo del cabello, no se utiliza la palabra calupto ni apocalipto. Se utiliza la palabra peribolaion, que significa velo natural. Velo natural. ¿Sí me entiende o no? Entonces son dos cosas distintas, el velo y el cabello. Hoy, ¿están asustadas, hermanas? ¿Amén o no amén? Eso está allí, yo no lo he inventado. Ay, pastor, ¿y entonces por qué no venimos con velo? O te voy a explicar, no te desesperes. Anda desesperada, escúchame. Mira, en el contexto en el que escribe el apóstol Pablo, una mujer sin velo era una ramera. Eso lo está diciendo Pablo. Era un contexto cultural, ¿o no? Hoy en día, en nuestro contexto en el Perú, las damas no usan velo. En Occidente las damas no usan velo. Y una mujer sin velo no demuestra señal de autoridad ni de rebeldía. No lo demuestra. O sea, en nuestra cultura el velo no representa nada. Pero si tú ahora, en esta época, te vas a Medio Oriente, sí tienes que usar un velo. Y no por razones cristianas, sino por razones musulmanas. Porque en la cultura musulmana, la cultura islámica, una mujer sin velo es una faltosa. ¿Sí me entienden o no? Entonces, en nuestra cultura, ¿qué demostraría la sumisión de una mujer a un varón? ¿Qué podría demostrarse? Yo creo que lo más cercano es el anillo. Digamos que es lo más cercano, ¿verdad? Porque una mujer casada regularmente usa ¿qué? Su anillo. Es lo más cercano. Pero tampoco es autoridad en nuestra cultura o en nuestro contexto. Pero yo diría, para que usted me pueda entender, algo parecido. Así era el velo. Era como el anillo de bodas. ¿Me entiende o no? Por ejemplo, en los países de la India o de África, las mujeres solteras tienen un tipo de collar de ciertos colores, pero las mujeres casadas tienen otro tipo de collar de ciertos colores. Si una casada se pone un collar de colores de soltera, ¿afrenta a su marido o no? ¿Sería una falta de respeto o no sería una falta de respeto? Claro, porque como si en esa cultura, si la ven con ese collar, van a decir que no, que se quiere separar del marido o no lo respeta a su marido. ¿Sí me está entendiendo o no? Entonces, el velo tiene que ver con algo más cultural, que en nuestro contexto no se suscita. No se suscita. Pero hay algo que Dios ha puesto en todas las mujeres y que eso sí tienen que tener por obligación. ¿Qué cosa es? El cabello largo. Eso no es cultural. ¿Y sabe por qué no es cultural? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 15, en el versículo 14, que la naturaleza misma lo enseña. No está diciendo la cultura, no está diciendo la sociedad, está diciendo la naturaleza. Entonces, una dama debe usar su cabello largo. ¿Amén o no? Eso es interpretar la Biblia, hermano.
interpretarlo con los parámetros, interpretarlo correctamente. Porque hay iglesias que usted ve que van con velo, las hermanas, ¿no? Se van con velo. Y dicen, no, que la Biblia dice que se tiene que usar velo aparte del cabello. Y eso es verdad. Yo no te estoy diciendo que sea mentira. Solo que te estoy diciendo que el velo era cultural, pero el cabello largo es la naturaleza. Amén. Entonces, hay que saber interpretar la palabra de Dios, hermano. Se acabó la clase de hoy. Venga ese próximo martes. Si quiere seguir chismeando la palabra de Dios, venga ese próximo martes para seguir. Ni siquiera hemos entrado al tema, hermano, nos hemos ido por otro lado. Pero gloria a Dios porque todo esto nos enseña. Amén. ¿Cuántos han edificado esta noche, hermano? Está muy interesante, ¿no? Así que el próximo martes vamos a continuar, ¿ya? Vamos a orar.